Bienvenidos a Contraste, el programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá, porque el Consejo le responde a la ciudad. Hoy, con varios temas de interés, bloque por bloque. Empezaremos hablando, por supuesto, de la noticia del día en Bogotá, el desplome de un puente peatonal entre la calle 103 y 106 y la carrera 11. Algo que, por supuesto, no solamente ha paralizado el tráfico en el norte de la capital, sino que ha puesto en cuestionamiento cómo está el tema de la infraestructura en la ciudad, sobre todo cuando estos puentes fueron hechos por militares y al parecer el IDU no tenía una verificación del tema de pruebas. Gran tema con el cual vamos a abrir Contraste esta noche. Y también hablaremos de unas declaraciones que ha dado en Twitter el alcalde Gustavo Petro, donde dice que el empleo en Bogotá, la tasa de desempleo es la más baja del siglo. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo están en Bogotá realmente las personas en el tema de empleo? Tema importante para los capitalinos. Hablaremos también de algo que tiene gran relevancia y es la construcción de un segundo aeropuerto para la capital de la República. Bogotá es una de las capitales latinoamericanas que más tráfico recibe y se ha convertido, por supuesto, en un puerto de embarque y de tránsito para todo el continente. ¿Es importante tener en este momento un segundo aeropuerto en la capital colombiana? Vamos a debatirlo también. Hablaremos del día sin carro y sin moto este próximo jueves en Bogotá. Cuando hablamos de movilidad, no hablamos simplemente de lo que significa el tránsito, es también de medio ambiente. ¿Cómo funcionaría este día? ¿Qué rutas estarían alternas? ¿Y cómo va el tema de la movilidad en Bogotá? Tema importante. Y finalizaremos también con una denuncia que ha hecho el concejal Josman Martínez frente a los parqueaderos en Bogotá. Algunos en centros comerciales estarían operando bajo una norma de propiedad horizontal, cobrando unas tarifas más altas de lo que permite la ley. Muy importante que estemos al tanto de qué es lo que está pasando con estas tarifas que afectan a miles de colombianos. Y qué placer para debatir esta noche, dar la bienvenida a nuestros invitados. Y para eso le doy, por supuesto, la bienvenida a la concejal María Clara Name. Concejal, qué gusto que esté acá. Muchísimas gracias, Hassan. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a los concejales que nos acompañan y al doctor Jorge también. Concejal José Martínez, qué gusto. Bueno, pues un placer también, Hassam, a mis compañeros, a Fernando, Clarita, doctor, Hassam, todos, bueno, aquí a participar y a debatir por la ciudad, por Bogotá. Varios temas que tenemos, va a ser una discusión muy fluida. Concejal Fernando López, qué gusto. El gusto es mío, Hassan, de verdad que muy complacido estar aquí con mis colegas Hoffman, María Clara y por supuesto compartir también este escenario con el doctor Jorge Enrique Gómez. Y alguien que ha estado también muy vinculado a la política y que en el futuro también tendrá aspiraciones de concejal y conoce Bogotá, Jorge Enrique Pardo, qué gusto que esté acá. Muchas gracias, Hassan, por la invitación, muy agradecido y muy contento de estar compartiendo este importantísimo espacio con estos destacados concejales. Bueno, mire, vámonos al grano. Bogotá se levantó con la noticia, y esto viene desde ayer, del desplome de este puente peatonal. Justamente en esta zona que es el Cantón Norte, donde se demoró mucho poder ampliar lo que fue la carrera 11, luego la construcción de un puente importante y ahora el puente peatonal. Concejal, ¿usted cómo ve ese tema? ¿A quién se le fijan responsabilidades? ¿Quién nos está diciendo esto de la infraestructura de la ciudad? Bueno, pues este hecho es realmente lamentable. Como bien sabemos, duró bastante tiempo la construcción de este puente y las obras en este sector. Bien, el alcalde ha dicho pues que el distrito no es quien en este momento debe iniciar esta investigación, ya que pues este hecho fue por parte de la construcción de una parte de unos contratistas, otro por parte del ejército, y en este momento pues sí, lo que tenemos que determinar en primer lugar quiénes son los responsables en este caso puntualmente. Pero sí es coherente, digamos, que en este momento salga la administración distrital y diga, mire, nosotros no construimos, eso no es de nosotros, que averigüen el que construyó. ¿Eso se puede dar en este momento, esa coyuntura? No, en este momento tiene que haber una responsabilidad también compartida. También la administración debe fijar unos ciertos parámetros y debe estar comprometida en hacer un control con esas construcciones. El IDIGER pues debe también tomar un papel importante, ver si realmente se hicieron las pruebas como se debían hacer. Al parecer no. Ahí estamos viendo imágenes y uno se pregunta, concejal, lo siguiente. Primero, yo escuché la noticia el día de ayer en la noche, tardecito, yo estaba fuera de Bogotá. 5 heridos, luego que eran 7, vamos en 42. ¿Cómo es la cosa? Bueno, Hassan, yo sí creo que aquí hay dos problemas muy de fondo, muy importantes que
tiene que analizar la ciudadanía y nuestro Estado y quienes nos gobiernan. El primero de ellos que tenemos que ser conscientes todos los ingenieros es qué está pasando con la ingeniería colombiana y qué está pasando con la consultoría colombiana. Hace pocos meses nos sorprendimos con la caída del edificio SPEI en Medellín, culpa de los calculistas, según han dicho quienes han investigado. Hoy día fue un puente, pero así puede ser cualquier estructura en Bogotá. Entonces, ¿qué está pasando con la ingeniería colombiana y qué responsabilidad le caben a los calculistas? Pero no solamente a los calculistas, sino al control. Aquí la administración distrital no se puede evadir en su responsabilidad de decir, no, es que eso fue de los ingenieros militares. No, ¿quién controla en Bogotá? ¿Quiénes dan la licencia y quiénes tienen que ejercer el control para hacer las respectivas pruebas? Pero esto no un domingo, esto un lunes, Jorge Enrique, en hora pico. ¿Qué hubiera pasado? Terrible, dolorosísimo en primer lugar por las víctimas. Yo creo que aquí hay que hacer dos cosas. Lo primero, se debe mirar con mucho rigor el tema de la responsabilidad contractual, con mucha cabeza fría, por un lado. Pero por otro lado, la administración no puede lavarse las manos así como así. Tiene unas responsabilidades legales y políticas frente a la ciudadanía, frente al tema. Aquí hay algo claro y miremoslo en perspectiva. Nadie espera que construyendo una obra de infraestructura de este calibre, sin haberse entregado prácticamente, vaya a pasar lo que pasó. Pero, ¿qué nos está diciendo? Y retomo lo que usted decía, concejal, del tema de la infraestructura y la ingeniería en el país. Que se desplome en torres, que se desplome infraestructura que debería ser de la altísima calidad. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, primero, falta de ética profesional por parte de los calculistas, de los ingenieros en frente de la obra. Lo mismo que pasó en Space. Por ahorrarse una plata, esta firma termina afectando toda una infraestructura y poniendo en riesgo la vida de la gente que por allí transita, y en el caso de Space, que allí vivía. Segundo, aquí el llamado de atención es a Gustavo Petro y al alcalde. El rector de la política pública de infraestructura en Bogotá es el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. Entonces no puede venir a decir, como Pilatos, que eso no fue de él. Ellos tuvieron que haber renunciado institucionalmente, siendo veedores, controladores y haciendo el acompañamiento y revisando los números. El IDU tiene también muy buenos ingenieros que pudieron haber hecho el acompañamiento antes de obra, durante la obra y después de la obra de este lugar específico. Entonces, el IDU es responsable y tiene que cumplirle la ciudad y también tiene que asumir su responsabilidad con esto. Hoy me en estaban conclusión, falta de vigilancia. ¿Quién tiene que vigilar si unos cálculos están bien hechos o no? ¿Qué prueba le hacen si esos cálculos van a resultar o no van a resultar? ¿Quién es el responsable de decir que esos cálculos están bien hechos? En este momento, y vuelvo y retomo, porque también nos pueden seguir todos los que están activamente viendo este programa, entrar a las redes sociales, participar activamente de este debate, @ContrasteBogotá es la dirección en Twitter. Mándenos sus preguntas, sus comentarios, por supuesto que nos interesa mucho saber qué opinan ustedes sobre estos temas que estamos debatiendo esta noche. Mire, leyendo el Twitter, soy un aficionado al Twitter, muchas personas escribían y decían, aquí hay muchos puentes que ha construido el ejército y están bien los militares. Esto le puede pasar a cualquiera, esto es como un accidente. Si lo miramos en una coyuntura mayor, esto en una zona donde además se está empezando a implementar lo que es la carrera 11, el doble tráfico, precisamente porque se acabó el carril en un solo sentido, el reversible en la séptima, ¿podría en el contexto de movilidad paralizar una ciudad o no? Claro, por supuesto. Vemos que esto va a tener unas repercusiones bastante amplias en los próximos días. Es una vía que está cerrada, una vía que está generando un mayor tráfico vehicular en otras vías alternas de la ciudad. Por esa razón, sí esperamos que pronto se analice quiénes fueron los responsables, qué soluciones se van a dar a corto plazo, porque esto no va a aguantar una solución a largo plazo. ¿Ustedes creen que Bogotá, y aquí lo hemos debatido muchísimo en el tema de movilidad, está bien? ¿Y en el tema de lo que es seguridad en infraestructura vial y lo demás está bien? ¿Qué dice usted? No. Aquí yo llamo también la atención a la gran mayoría de universidades que ofrecen el programa de ingeniería civil, de arquitectura y de estos programas que tienen que ver con infraestructura. Porque no hay investigación suficiente en las universidades. Los muchachos están saliendo hoy con una teoría básica importante, pero el escenario de investigación en las universidades se ha quedado muy corto. Y esto es resultado también de esas falencias académicas que se están ofreciendo hoy en las facultades de ingeniería y de arquitectura. Entonces aquí también la academia es convocarla
que tenemos que entregarle al mercado laboral unos profesionales con mayor conocimiento, con mayor estructura académica, para que este tipo de problemas no se den, porque esto llama la atención y uno dice, wow, si estos son los ingenieros, los mejores del país, que están frente a estas obras de gran envergadura en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa con la casa que construyen en el barrio? No, es que el edificio del barrio. Estamos frente a escándalos de corrupción por la infraestructura en Bogotá, lo que ha pasado recientemente con contratos como el de la línea, el túnel de la línea, que no lo entregan, se caen las torres y ahora los puentes peatonales. Importante mirarlo en coyuntura. Tengo que ir a una pausa e inmediatamente le doy la palabra porque tenemos otros temas en la agenda. Vamos a la pausa en Contraste. Recuerde, entre activamente a las redes sociales @Contraste Bogotá y participe activamente de este debate. Ya regresamos para seguir debatiendo. Regresamos a Contraste, estamos viendo las imágenes de lo que es ese puente peatonal que se desplomó, sencillamente se cayó. Concejal, ¿usted quería agregar algo antes de que cambiemos de tema? Sí, solamente cerrar con mucho respeto por mi apreciado colega, de que el tema no es de fundamentación en las universidades. Las universidades están sacando muy buenos ingenieros. Nosotros, usted y yo somos ingenieros y sabemos que la consultoría colombiana se mueve con índices de seguridad. El tema, comparto con usted, ética de quienes lo hicieron, y segundo, que no puede seguir faltando es la supervisión y control. Es que aquí hubo una falta de supervisión total. ¿Cómo será que al final las pruebas de cargo las estaban haciendo arriesgando la vida de unos muchos soldados, en lugar de poner esas cargas con bultos de arena y cosas que miraran si eso estaba o no? Colocaron en peligro la vida de muchos muchachos por falta de supervisión y control. Por eso mi tema tiene que seguir siendo la vigilancia. ¿Quién vigila si los cálculos obedecen a los índices de seguridad que nos imponen a los ingenieros a diseñar? ¿Y quién vigila la supervisión y la ejecución de esas obras? Y lo importante, por eso queríamos poner el tema en la palestra pública y generarlo también en cuestión de debate. Ahora, Jorge Enrique, ¿usted cómo ve estas declaraciones? Y en esto no se trata de controvertir o no, sino de mirarlo en el plano general de lo que es Bogotá. El alcalde Gustavo Petro está diciendo que la tasa de desempleo más baja del siglo está en este momento. ¿Cómo lo ve usted? Pues mire, Hassan, ese es un tema importantísimo porque refleja mucho, digamos, la visión de esta alcaldía. Asumamos que sí, asumamos que sí. En cualquier caso, nos estamos mirando el ombligo. Bogotá no está pensando en grande. Mire, aun cuando esa es la cifra, Bogotá tiene la tasa de desempleo más alta de Latinoamérica, digamos de capitales, digamos de su misma proporción. Lima tiene 6.9, Santiago 6.11, Quito 4.2 y así. Y eso digamos, obviamente que es un avance, pero no es suficiente. Si Bogotá quiere realmente reducir el empleo, tiene que pensar en grande y tomar medidas decididas para atraer inversión en Bogotá. ¿Y cómo se trae la inversión? En primer lugar, hay que tener seguridad. Todos los índices de seguridad aumentaron el año pasado. Aquí lo hemos debatido, si el tema de seguridad no está siendo el mejor. Exactamente. Y nadie, digamos que no es atractivo para nadie venir a invertir, venir a vivir a una ciudad cuya inseguridad aumenta más. Lo segundo es el tema de la confianza inversionista. Mire, uno no puede creer que una ciudad que pretenda reducir el desempleo, que pretenda, digamos, aumentar la inversión, que es lo que al final genera empleo, presente un proyecto de supuesta modernización tributaria en la que aumenta los impuestos de industria y comercio. Eso no tiene ninguna razón de ser. ¿Usted cree que en este momento, y no se trata sencillamente de coger y cuestionar las políticas de la alcaldía, es mirarlo en el contexto de qué es empleo para el alcalde Gustavo Petro? ¿Cuál es el empleo real? Claro. ¿O es empleo o subempleo? ¿Usted cómo lo ve? No, es que realmente, bueno, las cifras sí han bajado en el tema de desempleo. Bogotá tiene aproximadamente, veíamos recientemente un informe del periódico El Tiempo, que tiene un 7.7% de desempleo en nuestra ciudad. Pero yo sí quiero destacar un tema fundamental. En este momento las que más están sufriendo el tema del desempleo son las mujeres. Vemos que las mujeres están ganando menos que los hombres puntualmente. Son las que menos están siendo empleadas en el rango de edad que tiene una mujer productiva. El mismo tema de madres cabeza de familia, por supuesto. Ahí están, ahí mismo. Ahorita va a golpear mucho a nuestra ciudad también lo que es el tema de la crisis de petróleo. Vemos que en muchas empresas
van a despedir gran cantidad de personas y esto se puede resarcir mediante la ejecución de obras en Bogotá. Si esta administración no ejecuta las obras que están pendientes y que el Consejo de Bogotá aprobó, vemos que el empleo Pero no mire, va a aumentar. ustedes han aprobado, concejal, un presupuesto el más grande en la historia para este año, para el 2015. 17 billones. Eso es una cantidad impresionante. Claro, y un cupo de endeudamiento también para financiar Muy las grande. obras para Pero esta también administración. está sobre el tintero de que no se ha ejecutado muchísimo de lo que ya está aprobado. En esa medida, en el tema de empleo, ¿usted cómo ve las declaraciones del alcalde? Bueno, yo siempre he dicho que el alcalde Gustavo Petro, con una gota de verdad, hace un mar de mentiras. El empleo, uno de los sectores que más produce empleabilidad, es el sector de la construcción. Y en vivienda, de forma particular, Gustavo Petro no le cumplió a Bogotá. Dijo que iba a construir 1000 jardines. No ha entregado el primer nuevo jardín construido que hubiera generado mucho empleo en el sector. Segundo, le ha entregado el espacio público a la venta informal, al subempleo. Y eso afecta al sector formal, a la miscelánea de la esquina de barrio, que sí paga el arriendo, que sí paga los impuestos. Sencillamente, la gente en la informalidad, primero, evade impuestos, segundo, no le responde a nadie, y tercero, no podemos meterlos en el indicador de empleo digno. Lo estamos viendo mucho, ¿no? No es Digamos que empleo digno no es eso. Y esto, sobre todo en sectores de la ciudad donde se volvió a llenar, digamos, de vendedores ambulantes, personas que además tienen el legítimo derecho de salir a buscar Claro, trabajo. por Dios. El rebusque, lo que llaman en Colombia, pero meterlos en el mismo costal como si fuera empleo formal, ¿eso es válido? ¿O eso ya también lo estamos viendo de una manera equivocada? Bueno, para toda la ciudadanía y el país entero ha sido un enigma cómo es que el DANE califica la tasa de desempleo. Si bien es cierto que en Bogotá nos presentaron y nos presentan una reducción del desempleo y tenemos el 7.7, pues usted que nos pregunta qué opinamos con lo del alcalde, pues yo sí creo que el alcalde no tiene por qué sacar pecho a eso. ¿Qué ha hecho por la movilidad de Bogotá? Lo decía el doctor Jorge Enrique. ¿Qué ha hecho para la construcción y ejecución de obras que están consignadas en el plan de desarrollo? ¿Qué ha hecho con el cupo de endeudamiento, ahora que nos acuerda Clarita, del tema que se le adjudicó y se le colocó al alcalde para que construyera el metro? Ha sido el boom del metro, pero no ha colocado ningún esfuerzo mínimo para tener el metro, para construir las troncales de la Boyacá, para terminar la Caracas. Uno dice, y si vemos, por ejemplo, ha vivido en una constante discusión con el gobierno nacional en el tema de la vivienda, que como lo decía mi colega, el tema de la vivienda y la construcción es la que más genera empleo. Bogotá ha producido en el último año 74.000 nuevos empleos en comercio, hotelería y 30.000 de la construcción. Sí. Podríamos nosotros duplicar ese número de empleos si el alcalde Petro hubiese hecho algo por ese empleo. Por el contrario, yo creo que el tema del empleo en Bogotá se ha reducido y lo dice el director de la agencia crediticia internacional Fitch, ¿sí? Que a pesar de las malas administraciones en la capital en los últimos 12 años, Bogotá sigue creciendo. Mire lo que vamos a discutir ahora con el aeropuerto. No, por supuesto. El desarrollo de Bogotá es el que arrastra a que se haya Es la que disminuido. más jalona. ¿Quiere agregarle algo? Mire, la inversión en Bogotá en el último año fue de 11.5, hablando de la inversión extranjera, fue de 11.5 billones de pesos. Eso no lo ha generado el alcalde mayor de Bogotá, eso lo ha generado la industria de la tecnología, la industria que están viendo hotelera, el país y la ciudad, digamos. Los inversionistas. Mire Starbucks cómo está invirtiendo en Bogotá, o sea, agencias internacionales multinacionales están invirtiendo en Bogotá, y a eso se debe el reducir el empleo y que Bogotá, a pesar de las últimas administraciones, siga creciendo como ha venido creciendo. Sí, no, como decían mis compañeros, igual hay sectores que se han quedado estancados en el tema de la construcción por el tema de la discusión de la modificación excepcional del POT en Bogotá. Vemos que hay incertidumbre por varios sectores, dónde se puede construir, hasta cuántos pisos. Hay empresas que han quedado realmente relegadas y quietas y sin contratar personal para la construcción por este vacío que tenemos en este momento. Mire, tenemos que ir avanzando con los temas y quiero aprovechar de una vez, Jorge Enrique, y le pregunto por algo que en Bogotá está sonando mucho. Tiene que ver con empleo, pero tiene que ver también con el desarrollo del país. Bogotá es el puerto de entrada más grande de pasajeros en Colombia y se está convirtiendo también en un epicentro para movilizarse a través del continente. Es decir,
estratégicamente el país está tan bien localizado que si usted quiere ir a los Estados Unidos o viajar a Argentina o Brasil, Colombia es un puerto de embarque, no solo para carga, sino para pasajeros. De conexión. ¿Cómo ve usted la necesidad de un segundo aeropuerto en Bogotá? Bienvenidísima, mire, todas las capitales del mundo, si no la inmensa mayoría, digamos del tamaño de Bogotá, tienen un segundo aeropuerto. Entonces, tener un segundo aeropuerto genera más competitividad genera más inversión y por lo tanto más empleo. Luego, totalmente bienvenido, ojalá no se quede en un anuncio, pero totalmente bienvenido. ¿Usted opina lo mismo? Sí, pero yo llamo la atención que el gobierno nacional y también el distrito ha pretendido que debemos ampliar el aeropuerto El Dorado en la ciudad. Los gobiernos... ¿Cómo lo ve usted? Debe ser un aeropuerto para la región, donde se debe ubicar cerca a Bogotá. Uno revisa el aeropuerto en Frankfurt, en París, en Nueva York. Los aeropuertos de las ciudades grandes del mundo están ubicados a media hora, 1 hora de la ciudad. Hasta por seguridad. Claro, por seguridad ambiental también. Claro. Entonces sí hay que hacer un segundo aeropuerto, pero no se puede pretender hacer un desplazamiento de barrios donde tengamos que expropiar, desplazar a las comunidades por imponer el desarrollo de un nuevo aeropuerto. Está bien el desarrollo y las nuevas obras, pero no sacrificando el hábitat y el buen vivir que ha construido muchas familias cercanas al aeropuerto. ¿El Nuevo Dorado se quedó chiquito? Sí, y mucha gente lo planteó cuando pretendieron ampliar el aeropuerto El Dorado. Ya el aeropuerto El Dorado, que está terminando esta primera fase, que nos lo entregan hace un año en unas mejores condiciones, pero ya se había previsto que no iba a ser suficiente y ya se había dicho que el aeropuerto tenía que montarse en un escenario cercano a la capital que tuviera la capacidad de ser un aeropuerto verdaderamente internacional del tamaño de cualquier aeropuerto de Europa o Norteamérica. ¿Dónde ve usted ese aeropuerto? Bueno, yo sí creo que nosotros tenemos que pensar en un nuevo aeropuerto y el presidente de la República y el gobierno nacional así lo han entendido, por lo que yo te decía antes. Bogotá en el último año recibió una inversión extranjera de 11.5 billones. Entonces, claro, teníamos un aeropuerto que este año pasó de 16.000 pasajeros del 2012, pasó a 27 millones de pasajeros al año. Pasó de una carga, ¿sí?, de 550.000 toneladas al año a 700.000 toneladas al año. Luego, yo sí creo que el otro aeropuerto es una necesidad sentida y así lo ha entendido el gobierno nacional. Pero yo, aprovechando este espacio, quiero hacer un llamado de atención, no solamente para que el gobierno nacional se meta más con Bogotá, sino con los gobiernos distritales, porque no podemos pretender que una ciudad siga colapsada. ¿Se imaginan ustedes el colapso de esta ciudad con un nuevo aeropuerto como el que están pintando? Ahí está el una debate. Ciudad que hace 15 años aprobó la avenida longitudinal de Occidente. Y este alcalde llegó y dijo, avenida longitudinal de Occidente no se hace. ¿Ustedes se imaginan un aeropuerto con 1.000 millones de toneladas al año entrando por Bogotá? Bueno, ¿por dónde? Luego, el colapso de la ciudad, no solamente tenemos que pensar en ese gran aeropuerto que necesita esta ciudad por el desarrollo que ha tenido, sino la movilidad de la ciudad. Hoy día está 50 colapsada. segundos en este bloque. Cómo la vamos a tener. Bueno, ponga usted estos puntos. sin Claro tener la que sí, avenida bueno, por eso el longitudinal gobierno de Occidente. nacional ha manifestado que se va a hacer entre Madrid y Facatativá. Esto pues va a ayudar un poco pues también a la descongestión que se ve en el aeropuerto. Como bien decía el doctor Fernando López, el flujo de pasajeros es aproximadamente de 25 millones de personas que van pasando anualmente, ¿no? Esto pues va a ayudar a descongestionar el aeropuerto actual, que se quedó pequeño realmente. El gobierno nacional dice que entregaría este nuevo aeropuerto en el 2021, que esperamos que así sea, porque sí sería una solución para este tema. Muchas aerolíneas además están muy ¿Por interesadas dónde en venir a entraría esa Colombia. carga? ¿Por dónde entraría la vamos carga a a debatirlo. Bogotá? Ahora, Claro. vamos a la pausa. Recuerden, ustedes pueden entrar a las redes sociales, entren a Twitter, @ContrasteBogotá, participen activamente de este debate. Al regreso vamos a hablar de algo también que afecta mucho en Bogotá, el tema de la movilidad. Y para eso se ha hablado siempre de un día sin carro. Ahora será un día sin carro y sin moto. ¿Cómo lo ven nuestros invitados? Después de la pausa les cuento. Ya regresamos. Mientras no tengamos en Bogotá un sistema público de transporte correctamente administrado, en condiciones de seguridad, programación y supervisión para el bienestar ciudadano, pues estos días sin carro se convierten en un dolor de cabeza para los ciudadanos. Por supuesto que es bueno descongestionar la ciudad
y por supuesto que es bueno saborear de días sin contaminación. Pero evidentemente Bogotá todavía necesita un mejor criterio de gerencia en el transporte público. Decirle a las empresas públicas y privadas que ese día permitan que aquellos que tienen la posibilidad de quedarse en casa trabajando, entonces no es un día perdido, no pierde la empresa, gana el empleador y gana el empleado, y que se queden trabajando en casa el día de no carro. Es un día de productividad, pero es un día donde tiene que hacer un alivio en las cargas para la ciudad, en lo que compromete a una capital. Entonces, día sin carro, día que tiene que ser de la bicicleta, nos vamos a mover en bicicleta y vamos a promover el teletrabajo. Pues sería ideal que ese día la fortaleza diera para más. Las personas en condición de discapacidad seguramente necesitan un transporte ese día, pero ojalá no tuviéramos taxis, no tuviéramos motos, no tuviéramos transporte público, y poder medir realmente cuál es la contaminación ambiental que se genera, porque la cantidad de taxis en Bogotá, a pesar de que se limita el transporte público, las motos, pues sigue generando no solamente la congestión, sino la contaminación, y lo importante ese día es como darle un día de paz y pulmón a la ciudad. Esas medidas son importantes y yo creo que ayudan mucho a mejorar la calidad del medio ambiente, a mejorar el tema de emisión de gases, y nosotros apoyamos esta serie de medidas. Por supuesto que nos toca a nosotros disponer de todo el servicio público de buses, del Transmilenio, para que la gente no tenga problemas para trasladarse a sus sitios de trabajo o a sus sitios de residencia o a sus sitios de estudio de las universidades, a los colegios, pero yo creo que es una medida importante y ayuda a que Bogotá por lo menos pueda en un día lograr una mejor calidad del ambiente y por supuesto del aire. Regresamos a Contraste, y esas son por supuesto las declaraciones de algunos de los concejales en Bogotá sobre este tema. Jorge Enrique, ¿usted qué opina? Pues mire, esa es una buena medida porque nos recuerda, digamos, la importancia del transporte público, pero quiero resaltar, retomar un poco lo que decía la concejal sobre la bicicleta, en el tema de la movilidad. Obviamente la movilidad pasa por muchas cosas, pero pasa también por la seguridad. Mire, uno habla con la gente, no, es que yo quiero montar más en bicicleta, yo quiero caminar más, pero me atracan. Yo quiero montar más en Transmilenio, pero me atracan. Entonces, la movilidad tiene muchos componentes en donde uno de ellos esenciales es la seguridad. En este caso va a ser también día sin moto, ¿no? ¿Sería la primera vez que se hace esto, concejal? ¿Día sin moto? Sí, sería la primera vez que se tendría este día sin carro y sin moto. Yo quisiera recordar cómo surge este día sin carro. Fue el surgimiento del sentir también de los bogotanos, la expresión de los bogotanos por medio de una consulta que se hizo en su determinado momento, donde la ciudadanía ratificó que querían que se hiciera un día sin carro, específicamente pues en ese momento el primer jueves del mes de febrero de cada año. Es por esa razón que yo creo que el día sin carro es favorable. El año pasado la Secretaría de Ambiente determinó que el día sin carro disminuyó aproximadamente 4 puntos de contaminación en la ciudad, y esto pues es un logro que sí se tiene que destacar de una forma afirmativa. ¿Ustedes creen, y se lo pregunto directamente, concejal, que se ha generado conciencia en la ciudad? El grave problema, bueno, todos sentimos la movilidad, el caos en la movilidad, pero la conciencia de buscar métodos alternativos, sea la bicicleta, sea compartir el carro, sea usar el transporte público, ¿eso realmente se ha generado conciencia o la gente sigue yendo a los concesionarios? Se lo digo porque fui a la Feria del Automóvil y la venta de vehículos es impresionante. Entonces, en esa medida, que hagamos un día sin carro, sin moto, ¿es más simbólico que puesto en la realidad? Usted me quitó con su pregunta la respuesta de mis labios, Hassan. Yo sí creo que este día sin carro, quiero recordar a los bogotanos que nació bajo 2 objetivos primordiales que se han perdido. El primero de ellos, una cultura ciudadana, porque ya se veía con la implantación de Transmilenio que Bogotá iba a crecer muchísimo, que se iba a desarrollar, que iban a llegar muchos autos. Pasamos del año 2000 de 600.000 vehículos, hoy día a 1.500.000 vehículos particulares. Pasamos de 90.000 motos, hoy día a 428.000 motos. Luego, cuando nació el día sin carro, que nos lo trajo al Consejo el doctor Enrique Peñalosa y fue la consulta ciudadana, era primero generar una cultura ciudadana porque ya se veía venir el colapso y la poca movilidad de la ciudad.
Y en segunda instancia el otro objetivo era lo que dice Jorge Enrique, era bajar las emisiones y preservar el medio ambiente. Los dos objetivos se perdieron, los dos objetivos que ninguno de nosotros estamos en desacuerdo en esos objetivos, se perdieron. Hoy día el Dios en carro es solamente un símbolo, se ha vuelto una tradición y hasta una moda. El año pasado, los estudios científicos de la Universidad Nacional arrojan que de 9.700 emisiones que se venían arrojando con todos los vehículos y todas las motos, se bajaron a 9.400 emisiones de dióxido de carbono. Luego yo sí creo que hoy día el día sin carro es intrascendente, es más una moda, es más un símbolo y que no le está dando a los ciudadanos lo que pretendíamos el día que se instaló, que era preservar el medio ambiente y mejorar la movilidad. Porque literalmente, mire, este programa lo estamos haciendo ya hace varios meses y uno de los temas centrales ha sido movilidad. Uno se imaginaría de pronto que estas medidas pues, van a hacer cambiar en el colectivo como la visión de que necesitamos todos poner un granito de arena para salir del problema de la movilidad. Pero, ¿es simbólico esto o es otra cosa? Se ha vuelto simbólico, lamentablemente, porque el distrito de forma paralela debió haber construido nuevos kilómetros de vía de ciclorruta que incentivara el uso de la misma para el transporte diario de las familias, como sucede en otros lugares del mundo. Uno va a Hamburgo y ve a todo el mundo en cicla, en Ámsterdam, en Holanda, ya es una cultura. Además desde el primer ministro. La gente en cultura, claro, ¿no? La gente en corbata, uno ve a las mujeres en sastre, a la gente en corbata en Ámsterdam, en Holanda, paseando en cicla. ¿Por qué? Porque hay suficientes ciclovías para permitir eso, o sea, hay mucha vía construida, una infraestructura exclusiva para la gente en bicicleta. Eso no ha pasado en Bogotá, solo tenemos 5 kilómetros nuevos construidos y entonces el incentivo no se genera. Segundo, hay que mejorar el servicio de transporte público masivo. Gustavo Petro en eso ha sido mediocre en fortalecer el SITP. Independientemente de lo que haya pasado con Samuel Moreno, se entregaron unos contratos, unas concesiones. Gustavo Petro tenía que ponerlas en marcha, haber chatarrizado los buses viejos, haber fortalecido este sistema, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho por mediocridad administrativa y gerencial. Cuando dicen que muchos de los problemas de movilidad en la ciudad es culpa de ustedes, de los concejales, del consejo, que no ha puesto de la mano, que ha frenado. Siempre le pregunto eso a los concejales que vienen a este programa. Le aprobamos el cupo de endeudamiento, le aprobamos el plan de desarrollo, le hemos aprobado los presupuestos, acabamos de aprobar el presupuesto más fuerte de toda la ciudad en toda su existencia, 17.2 billones de pesos. Los concejales no ejecutamos, los concejales aprobamos y ejercemos el control político, que es lo que hacemos. ¿Qué hacemos para solucionar ese tema? Es que entre las competencias que tiene el Consejo de Bogotá, ha hecho lo máximo para poder ayudar a la administración. ¿Sí? Como bien decía el doctor Fernando López, le aprobamos un cupo de endeudamiento a esta administración, un presupuesto alto, ¿sí? Y en ese momento pues no se ha ejecutado mayor cosa. En el tema que hablábamos del día sin carro, este día pues como bien decíamos se ha vuelto simbólico porque este día... Hay gente que se le vuelve un caos, claro, se le vuelve un caos porque dice cómo llego a trabajar, cómo me movilizo de mi casa a tal lado y sencillamente la ciudad, por las cifras que usted además son impactantes, aquí lo que hay es cada vez más motos y más carros en la calle. Claro, este día se abren algunas vías como en días normales, pues en días de ciclovía, pero si normalmente una persona sale con su bicicleta a transitar por esas ciclorrutas, encuentra unas condiciones bastante lamentables. ¿Qué dice usted también, Jorge? Mire, digamos la cifra que nos entrega movilidad de las 428.000 motos, yo propuse un proyecto de acuerdo de motos a la derecha, porque ya uno va en un semáforo y ve en todos los carriles motos por montón en las horas pico que ponen en riesgo a los motociclistas. Yo propuse un proyecto de acuerdo y los motociclistas se me fueron encima diciendo que no, que cómo les íbamos a permitir eso. Por Dios, mire, uno va a otras ciudades y los motociclistas tienen una conciencia, una cultura ciudadana de ir por unos carriles a la derecha para disminuir los riesgos de su vida, de su accidentalidad y demás. Y ellos, los líderes, me decían en mi oficina que 428.000 es la cifra de movilidad de motos en Bogotá, pero con seguridad hoy ya estamos sobre los 500.000, porque la matrícula de motociclistas también la hacen en las regiones, en Chía, en Quera, etcétera, pero que transitan en Bogotá todo el tiempo. Aparte, cuando se planteó el tema del pico y placa en moto,
Eso está incentivando desde ya a los concesionarios a aprobar, que se apruebe esa norma, ese acto administrativo del distrito, para que la gente compre más motos. O sea, hoy le entregan a uno una moto en un concesionario solo llevando la cédula. Y se la entregan, de inmediato y sin tener pase. Y los vehículos además igual. Mire, me queda poco de este bloque porque quiero que hablemos también de su denuncia sobre el tema de los parqueaderos. Muy interesante ese tema. ¿Qué le agregaría a usted al tema del día sin carro en Bogotá, Jorge Enrique? Mire, yo reiteraría el tema de la seguridad, a riesgo de ser reiterativo, pero lo reitero. El concejal hablaba del tema que no se han aumentado el tema de las ciclorrutas, nuevas ciclorrutas, hablaba de las experiencias en Holanda, en Alemania, de cómo los ejecutivos, los primeros ministros, digamos, van en bicicleta. Y eso es porque hay ciclorrutas, por supuesto, pero también porque la gente se siente segura. Nadie va a salir en corbata que lo atraquen en una bicicleta, y menos a una hora de la noche. Yo tengo bicicleta, yo confieso que no la uso, digamos, para largas distancias, y aquí lo cuento siempre, para cortas distancias. No he tenido todavía el primer susto, pero la congestión para andar en una ciclorruta es impresionante. Es decir, se quedaron cortas para la capacidad de personas que hoy en día decidimos, como yo, usar la bicicleta. Y la falta de ya mantenimiento. Está muy pequeña, y mantenimiento. Entonces, sí sería un punto bien interesante. Vamos a tener que ir a la pausa. Aquí en Contraste, recuerdo, les invito de nuevo, entren en las redes sociales, @Contraste Bogotá en Twitter, participen activamente de este debate con sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Ya regresamos porque vamos a hablar de un tema muy sensible que a todos nos interesa, el costo de los parqueaderos en Bogotá. Aparte de que hay crisis de movilidad, cuando usted mete el carro al parqueadero, en algunos le cobraban lo que no debían. Afortunadamente hay un concejal que puso la denuncia, puso el tema, lo vamos a debatir y ya empezamos a ver los resultados. Ya regresamos. Regresamos a Contraste, el programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá. Ahora entrando ya en la recta final, nuestro último tema, parqueaderos en Bogotá. Pero no voy a ser yo quien ponga el tema y lo amplíe. Para eso está, concejal. Cuénteme qué pasó con el tema de los parqueaderos, porque yo soy de esos que ha usado parqueaderos como muchos bogotanos. Entran a un centro comercial y la tarifa era exorbitante. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, los parqueaderos en Bogotá de los centros comerciales, de las clínicas, de las universidades, se estaban aprovechando de una norma que es la ley 675, que indica que ellos son propiedad horizontal. Entonces, como son propiedad horizontal, podían tener flexibilidad en sus cobros, pero interpretaban la norma a su modo. Decían, la ley dice, la norma, el acto administrativo del 2010 decía que solamente pueden cobrar los parqueaderos en Bogotá máximo 95 pesos y por minuto. Y los centros comerciales cobraban 120, 140, 160 por minuto. Uno entraba 16 minutos a un centro comercial y le cobraban 30 minutos. ¿Por qué lo hacían? Por la fracción. O sea, ¿por qué se pasaban la ley por la eso? faja, Porque la ley de propiedad horizontal no es... O sea, cuando uno va a visitar a un familiar a propiedad horizontal en un apartamento, allí le cobran una tarifa, ¿verdad? Pero porque tienen una función social. La administración de propiedad horizontal tiene una función social, mientras que los centros comerciales no tienen ninguna función social. Es una función comercial y lucrativa. Entonces no podían mezclar la norma e interpretarla a su modo. Por fortuna, la administración distrital en esto nos acompañó en la denuncia. Y solo un alcalde local, el alcalde local de Chapinero, fue el único que quiso poner en cintura a los parqueaderos de los centros comerciales. Ahí como lo hubiera hecho, digamos, yendo a cerrar. Claro, Andino cobraba 120, también Retiro, Atlantis, todos los centros comerciales en Bogotá sobrepasando la tarifa 95 pesos por minuto, todos costosos. Aparte, si tú pierdes la tarjeta del parqueadero, te cobraban 20.000 pesos, cuando la tecnología de la tarjeta magnética vale en Transmilenio 3.500. Y eso que yo todavía me quejo, que todavía sigue siendo costosa en Transmilenio. Allí cobraban 20.000. O sea, era un descaro y logramos hacer la denuncia. La alcaldía de Chapinero inició. Y ya no, Andino ya se reguló y hoy está cobrando 46 pesos. O sea, este fue un beneficio para millones de bogotanos, porque salía más costoso, cuando uno iba a cine con la familia, salía más costoso el parqueadero que las crispetas y las boletas de cine. O sea, el plan familiar se volvía costoso. Mire lo que hablamos de movilidad y ahora usted pagando un parqueadero costoso. Eso ya es el colmo.
Pero es que el tema en Bogotá de los parqueaderos se volvió un tema neurálgico. Es un tema en donde se colocan en cintura, en el Consejo se han hecho esas denuncias, ahora se han hecho en el pasado, y cuando se colocan en cintura, la administración distrital reacciona, los alcaldes locales se acuerdan que es una de sus funciones y todo el mundo vuelve a la normalidad y los ciudadanos quedamos satisfechos. La pregunta mía es, ¿cuánto dura eso? ¿Cuánto dura? Eso ¿Un dura mes, dos meses, 3 meses, vuelve? a los 3 meses le apuesto que vuelve uno a un centro comercial y le vuelven a cobrar por 15 minutos 4.000 pesos como nos ha Pero pasado ahí no hay, a todos en ahí los no hay centros sanción, comerciales. digamos, de carácter no solamente Claro, hay sanciones. económico, sino además social. Es Ah, decir, que se diga públicamente, hombre, ustedes están incumpliendo permanentemente. La gente se queja, la gente no hace una sanción social, porque igual necesitamos ir a los centros comerciales, porque igual necesitamos entrar a las clínicas. Luego aquí lo que nosotros requerimos por parte de la administración distrital es que mantenga esa vigilancia, y entre otras cosas es porque muchas de las responsabilidades se les adjudican a los alcaldes locales, pero los alcaldes locales tienen funciones, N funciones, y la administración distrital lógicamente los entra en cintura, duramos 1, 2 meses Y volvemos a lo mismo. Cierto, no, hay algunas sanciones jurídicas, como veíamos que hace poco el Centro Comercial Avenida Chile iba a ser sancionado y cerrado su parqueadero por algún tiempo, pero también pues aquí en Bogotá nos ha faltado un poco de solidaridad por parte de los ciudadanos. Vemos, por ejemplo, en Medellín, había un centro comercial con un reconocimiento amplio donde la ciudadanía se quejó porque empezaron a cobrar parqueadero, y la ciudadanía lo que dijo es: no volvemos al centro comercial. Claro. Tuvieron que quitar esa tarifa tan excesiva. Es por esa razón que también el tema es que los bogotanos también contribuyamos a esas acciones afirmativas. Uno también se preguntaría desde otro punto de vista de saber, un centro comercial se construye y evidentemente sabe que la única forma de que vengan a comprarle es que tenga acceso público a parqueadero. Entonces, sacar utilidad independientemente de lo que son sus locales comerciales, el consumo interno, y sacarle también provecho al parqueadero de manera saltándose la norma, pues eso es inaceptable. ¿O no, Jorge Enrique? Es inaceptable. Legítimo toda la utilidad, toda la utilidad, toda la utilidad en el marco de la ley. Y aquí se saltaron la ley. Aprovecho para felicitarlo, concejal. Gracias. Ciudadanía a persistir en las denuncias, y administración a estar en las pilas, por ponerse las pilas, porque es terrible que después de 3 años hasta ahorita se pongan en cintura. Eso se estará vigilando en diferentes. ¿Cómo fue el estudio? ¿Cómo hizo usted, digamos, para determinar es en estos centros comerciales? ¿Cómo se va a continuar la vigilancia de eso? ¿A quién le corresponde? No, esto surgió de la misma denuncia ciudadana, los amigos de uno. Osman, esto es un atraco, en un centro comercial a uno lo atracan de frente y nada pasa nada. Me puse a revisar la norma, la legislación, etcétera, y escuchando a varios compañeros concejales que durante historia también han denunciado, y entendimos que ellos estaban cobrando de forma abusiva, excesiva e ilegal. Entonces empezamos a hacer todo el trabajo de denuncia y logramos entender que no podían cobrar más de 95 pesos por minuto, como lo indican todos los parqueaderos. Claro. Aquí siempre atacamos a los parqueaderos de las calles, ¿cierto? Y nunca los centros comerciales parecían intocables como repúblicas independientes, y efectivamente se pusieron en cintura. Es gente con gran influencia en la política, ¿cierto? Y en la economía del país, entonces parecían intocables. Pero entonces logramos decirles: ustedes tienen una función social como propiedad horizontal, y es atender y cuidar a sus clientes y a sus ciudadanos, respetándolos con tarifas justas, equilibradas y sobre todo controladas y vigiladas por la administración pública. Pero lo dijo mi compañero Fernando, los alcaldes locales tienen N actividades. Aquí hay que pedir la Secretaría de Gobierno, que tiene que ejercer un control adicional exclusivamente para parqueaderos, porque allí es un tema neurálgico y que afecta al bolsillo de todos los bogotanos. ¿Le quería agregar usted algo? Sí, concejal? claro que sí. Bueno, celebrando que el concejal Osman Martínez pues se ha puesto en ese tema específicamente, pues yo quiero destacar también que el consejo pues tiene también un acuerdo en el cual pues pide también una fijación de esas tarifas en cuanto a los parqueaderos. También hay un decreto en el cual se estipulan las tarifas, y lo que se pide simplemente es que esas se cumplan a cabalidad. En este momento los parqueaderos de los centros comerciales, como bien sabíamos, no tienen ningún ánimo social, sino todo lo contrario. Su tema es lucrarse, tener una utilidad económica, y sí deben ser más consecuentes con la fijación de esas tarifas. Oye, se critica mucho la fijación del cuarto de hora en los centros comerciales, que no debe hacerse así, sino por minuto.
O sea, va por minuto. Tiene ahora. que ser minuto. Tiene que ser minuto. Mire, si los ciudadanos ven que hay un centro comercial por cuarto de hora, hay que denunciarlo. Así Tiene que es. cobrar es por minuto. ¿Y a dónde lo denuncia? No, redes sociales con Redes los sociales, concejales, no, me están cobrando en las acá. alcaldías locales, o sea, con los medios de comunicación. Ya las redes sociales empezaron a mover No, pues eso fuertemente. es un buen tema que usted lo ponga porque Fuertemente. muchos de los televidentes que nos ven seguramente en el momento en que vean que le están cobrando Así es. cuarto de hora, un Mire, centro comercial ya sabe que es ilegal. @Osman Martínez, ese es nuestro Twitter, y ahí ya la gente me manda fotos de los centros comerciales donde me ponen la foto de lo que están cobrando, de los tiquetes que les cobran de manera ilegal, y ahí hemos empezado a exigirle a los alcaldes locales en ese territorio que vaya y haga Vaya y control vigile. inmediato. Jorge Enrique, quiero preguntarle a usted algo por fuera, porque aquí tengo 3 concejales, usted está por fuera del consejo. ¿Cómo ve la relación del consejo y la administración distrital? Usted desde afuera. Sí. Desde afuera. Sí, venga, le cuento lo que uno ve desde afuera, Hassan. Obviamente que uno ve que es muy tensa, pero yo quiero hacer una reflexión. Mire, cualquier órgano ejecutivo y, digamos, legislativo, bien sea a nivel distrital, departamental, nacional o cualquier otro país, hay tensiones. Siempre habrá tensiones, digamos, es parte de la separación de poderes. Pero lo que quiero decir es que es mucho más fácil que, digamos, que un gobernante, digamos, la rama ejecutiva, sea presa de un consejo, si ese gobernante está totalmente desconectado de la ciudadanía. El señor Gustavo Petro está totalmente desconectado de la ciudadanía. Le ha faltado diálogo popular, en lugar de estar construyendo con la sociedad. Pero el alcalde dice lo contrario, ¿no? Claro, él lo que hace es, digamos, él cree que hace un diálogo popular es, digamos, buscando generar odios, digamos, entre los bogotanos para fortalecer su base electoral, pero no es un diálogo popular constructivo. Y se ven las encuestas que, digamos, la favorabilidad del alcalde es la más baja, digamos, desde que hay favorabilidad entre los alcaldes. Un alcalde que llegó con apenas el 30% a imponer un modelo, digamos, que el 70% no querían. Entonces, en ese orden, es muy fácil que ser, digamos, presa de un consejo. Mire, este consejo se va a renovar como todos los consejos en el país, al igual que lo que son las asambleas departamentales, las gobernaciones y las alcaldías. Y uno de los temas pilares de este programa, y por supuesto de los que nos interesa a Bogotá, es saber qué va a pasar en Bogotá, cuáles son los grandes temas, y por eso los debatimos acá. ¿Usted cree que el consejo, que se renueva también, tiene en gran medida responsabilidad de cómo vaya a funcionar la ciudad en lo que viene? Porque todos le fijan la responsabilidad al alcalde, dicen, el alcalde es el que tiene la gran responsabilidad. El consejo también tiene una gran responsabilidad. El consejo siempre tiene una responsabilidad frente a la ciudadanía, lo dije anteriormente, el consejo tiene que aprobar los acuerdos, el consejo aprueba los presupuestos y el consejo hace el control político. Luego, yo sí creo que la responsabilidad del consejo es bien importante, y es ahí donde se necesita que un alcalde entre a gobernar para que ese control político que le haga el consejo y esas aprobaciones que le haga el consejo, pues las llegue a realizar. ¿Usted ve desconexión en este momento? ¿Cómo se explica uno, precisamente a eso iba, cómo se explica uno que un consejo que le aprueba un presupuesto tan amplio, no hablemos del de este año que no ha empezado a ejecutarlo, el del año pasado, el alcalde Petro apenas venga siquiera a un 60% de la ejecución? Entonces el consejo cumple con su función de aprobarle y ejercer el control político, pero ¿y la ejecución dónde está? Me queda un minuto y quiero que en 30 segundos cada uno pueda darme sus conclusiones. ¿Cómo ve las relaciones del consejo donde usted está y la alcaldía? Bueno, evidentemente las relaciones con el Consejo de Bogotá no son las mejores con el alcalde de la ciudad, esto es de público conocimiento, pero sí quiero destacar que el Consejo de Bogotá ha cumplido un papel primordial, ha sido responsable con la ciudadanía, ha abierto las puertas también a todos, pues, los bogotanos, y de esta forma sí lo que pedimos es que el alcalde utilice los instrumentos que le ha dado el Consejo de Bogotá para poder generar, para poder ejecutar y para de esta forma entregar las mejores obras y programas a los bogotanos. Todos queremos que la ciudad mejore. ¿Cuál es la fórmula entonces entre esa relación de alcaldía y consejo? Bueno, es un matrimonio que debe salir adelante independientemente de las diferencias. El alcalde necesita el consejo y el consejo de la alcaldía en esa dinámica para beneficiar una ciudad. Aquí hay que pedirle al alcalde es que tiene que soltar esos odios que tiene, esas armas con las que vive todo el tiempo, de señalamientos y de insultos, no solamente al consejo, sino a toda la institucionalidad que no lo acompañe. O sea, es lo que él diga y punto. Entonces, la convocatoria es, para construir, nos toca buscar puntos comunes, que los tenemos, alcalde, que los tenemos. Y aquí
Si usted y yo peleamos como alcalde y consejo, pierde la ciudad. No, los que Aquí están tenemos que trabajar es para que gane la ciudad y nos toca juntos. Pero toca pelear. Año Claro, importante, Siempre año importante el para consejo de Bogotá. una corporación tiene que tener tensa con el ejecutivo. Bueno, ustedes porque donde no tiene la que subiese, ejercer el control político, no estaríamos ¿no? cumpliendo, Y es la no responsabilidad estaríamos del control cumpliendo político. con nuestra Tenemos que responsabilidad. irnos, concejal Osmar Martínez, qué gusto. Y gracias por aceptar la invitación a su casa. No, a ti, muchas gracias. Qué debate tan bonito, porque con esto construimos Bogotá mejor, una ciudad más amable y bueno para todos. Concejal María Clara Ana, también qué gusto. Muchas Y que gracias por la vuelva mucho. invitación. Claro No, que ni sí, más cuando me faltaba. inviten acá estaré. Y concejal Fernando López también, un placer. Gracias, Hassan. Le reitero la Y invitación cuando quiera. Un gran placer de estar en este panel tan importante. Y Jorge Enrique Gómez Pardo, un gusto también. Esta es su casa. Muchísimas gracias, Hassan. Muchísimas gracias. A ustedes gracias por acompañarnos. Recuerden, el debate sigue abierto en las redes sociales, en Twitter, @Contraste Bogotá. Los grandes temas, los que usted quiere que debatamos acá en este programa, póngalos sencillamente, envíenlos, póngalos a consideración. Recuerde, este es el programa del Consejo de Bogotá que le responde a la ciudad. Invitados también a que en 8 días estemos aquí a la misma hora, a las 10:30, para que sigamos debatando todos los grandes temas de la ciudad capital. Gracias por acompañarnos.